Si los ciudadanos no se sacan esta identidad digital europea, pues no podrían acceder, por ejemplo, a los servicios de YouTube. O, tal como ponía de ejemplo la Comisión Europea, no podría comprarse a través de Amazon, no podría alquilarse una habitación de hotel o no podría alquilarse un vehículo en un aeropuerto. En otras palabras, el hecho de crear la identidad digital europea probablemente suponga que a medio o largo plazo este mecanismo de identificación online vaya cobrando cada vez más peso en nuestras vidas porque el Estado, que es en última instancia el que ha creado este mecanismo de identificación online, así lo imponga. Y por otro lado, también existe otro riesgo muy importante para nuestras libertades en esta identidad digital europea. Ya no se trata solo de que indirectamente estaremos coaccionados a sacarnos esta identidad digital europea y de que por tanto estaremos forzados a volcar información muy personal, como podría llegar a ser el historial clínico, en esta cartera de identidad digital europea, sino que en la medida en que necesitemos este tipo de certificación online para poder ejercer nuestras libertades, si el Estado nos retira esa identidad digital europea, directamente nos estará censurando y anulando como personas. Antes he puesto el ejemplo del requisito de edad para acceder a determinados sitios web o para efectuar determinadas transacciones. Pero imaginemos que el criterio para acceder a determinados sitios web o para efectuar determinadas transacciones no es solo la edad, sino también el nivel educativo. Imaginemos que los políticos dictaminan que aquellas personas que no hayan completado unos estudios universitarios no se pueden exponer a la manipulación de las redes sociales porque son mucho más fácilmente manipulables y, por tanto, a través de esa manipulación se está socavando la democracia. Pues bastaría con que exigieran a YouTube, a Twitter o a otras plataformas sociales que para poder acceder a ellas o para poder acceder a parte de ellas se le exija al usuario que acredite no ya su edad, sino también su titulación académica. O todavía peor, ¿qué hacen los estados cuando quieren imposibilitar o dificultar que un investigado por la justicia salga del país? Pues lo que hacen es retirarle el pasaporte. El pasaporte es un mecanismo de identificación transfronterizo que es requisito indispensable para poder cruzar las fronteras. Así lo establecen, así lo imponen los estados. Y claro, si tú conviertes al pasaporte en el único mecanismo válido de identificación transfronteriza, en caso de que el Estado te quiera impedir cruzar la frontera, basta con que te retire el pasaporte. Para eso sirve justamente el pasaporte, no para identificarte en la frontera, porque si meramente se tratara de identificarte en la frontera, valdrían otros mecanismos de identificación distintos de aquel que aprueba el Estado. El pasaporte, para lo que sirve, es para establecer controles de movimientos en la frontera, porque solo si cuentas con el salvoconducto oficial que te expide el Estado, es decir, el pasaporte, estás autorizado a cruzar la frontera. Pues bien, con la identidad digital europea podría terminar sucediendo algo similar. Una vez se te exija específicamente este mecanismo de identificación online, si el Estado te lo retira o te lo restringe, perderías la capacidad de poder interactuar socialmente. No podrías realizar casi ninguna transacción, casi ninguna operación que el Estado no desee que efectúes. Insisto, el problema no reside en que haya que identificarse en el mundo digital. Si queremos interactuar con alguien o efectuar algún tipo de transacción, puede ser imprescindible que ambas partes se identifiquen, no solo en el mundo digital, sino también en el mundo no digital. El problema no está en que las partes en una transacción tengan la libertad de exigirse recíprocamente que se identifiquen, en este caso que se identifiquen digitalmente. El problema reside, primero, en que sea el Estado quien imponga cuándo hay que identificarse digitalmente y segundo, que el único mecanismo válido de identificación online termine siendo este que establece el Estado. Porque si fueran las partes y no el Estado las únicas que pactaran si hay que identificarse o no en una transacción, y si además
esas partes admitieran diversos mecanismos plurales y distintos de identificarse, de demostrar su identidad, pues entonces, aun cuando el Estado creara un mecanismo público subsidiado por el Estado de identificación online, no habría ningún peligro. Aquellos que quieran utilizar el mecanismo de identificación estatal lo utilizarían. Y lo utilizarían además cuando las partes privadas en una transacción requirieran utilizarlo. Y en cambio, aquellos que no quisieran emplear ese mecanismo estatal de identificación, pues utilizarían otros. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe documento nacional de identidad. Eso significa que las partes no han de identificarse o no pueden identificarse en las transacciones que efectúan en el mundo digital o no digital. No, lo que significa es que pueden emplear otros mecanismos para demostrar cuál es su identidad. Por ejemplo, el carnet de conducir, la partida de nacimiento, un contrato de alquiler, una escritura ante notario, etc. Y esa pluralidad de mecanismos dificulta que el Estado te pueda controlar, porque si el Estado te retira alguno de esos mecanismos, sigues teniendo otros múltiples diversos para demostrar tu identidad y poder seguir interactuando con el resto de la sociedad. Pero, repito, y este es el peligro, si vamos hacia un modelo donde el único mecanismo válido de identificación online sea el que establece el Estado y además el Estado impone regulatoriamente que cada vez en más transacciones, en más interacciones, sea necesario demostrar la identidad a través de ese mecanismo, entonces estaremos vendidos ante la oligarquía estatal. Porque entonces, controlando el mecanismo de identificación online que ellos han creado y que ellos pueden imponer y regular, controlarían prácticamente todos los aspectos de nuestras libertades. ¿Terminará siendo este el camino distópico que sigamos? Pues todavía es pronto para aventurarlo, porque en gran medida dependerá de que la población europea consienta que su clase política la pastoree de esa manera, pero creo que la máxima en el caso del Estado y en el caso de los políticos debería ser siempre: piensa mal, desconfía al máximo y acertarás. Y cuanto más potencialmente grave y lesiva para nuestras libertades sea la amenaza, más deberíamos pensar mal y más deberíamos desconfiar, porque nos jugamos demasiado. Cuanto mayor es el poder, mayores deberían ser los contrapesos a ese poder. Y por desgracia, en Europa no existe ni desconfianza generalizada ni contrapesos suficientes al rodillo del poder político. Y por eso ese rodillo cada vez nos aplasta más impunemente.